que me llama mucho la atención es la historia de Jacob, allí donde lucha con el ángel por la bendición. En algún momento has luchado con Dios, ¿verdad que no? En algún momento le has pedido algo a Dios, claro. La Biblia dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Y allí entenderemos que el amor de Dios es un amor perfecto, que el amor de Dios es un amor supra genial. Entonces cuando nosotros entendemos que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos guía, que hay un Dios que nos acompaña, en esos momentos de angustia, en esos momentos de dificultad, allí antes de ser bendecido, Jacob tenía miedo, porque estaba a punto de mirar a Esaú. Recordemos por un momento qué fue lo que hizo Jacob. Jacob en un momento dado le compró la primogenitura por un plato de lenteja a su hermano Esaú. Allí fue descubierto por su padre y fue descubierto por su hermano. Él huyó porque la mamá le dijo, huye a la casa de mi padre. Se fue a Labán, conoció a Lea, conoció a Raquel y engendró hijos e hijas allí donde se encontró. Y en un momento dado, yo creo que hijos varones nada más, hijas también, sí. Y en un momento dado, allí Jacob no se dio por vencido. Allí Jacob siguió insistiendo. Cuando el ser humano insiste e insiste, persevera, hay persistencia, lo logra. Y la idea es estar logrando las cosas, porque esos asuntos a lo mejor se dan. Sí, a lo mejor se dan. O a lo mejor no. Todo depende de que Dios esté en el propósito. Todo depende de que Dios esté contigo. Pues déjame decirte que sí está la situación, sí está el momento de tu vida, sí está el momento indicado. En momentos dados de nuestra historia nos damos cuenta que vivimos experiencias espectaculares, pero hay experiencias también que son fuertes en nuestra historia. Jacob vivió esa experiencia de irse de su confort, de irse de su familia. Cuando Jacob toma la decisión de irse con su familia, allí es como esclavizado por su tío Labán, porque eran tíos, y empezó a indagar Labán y a hacer cosas con él injustamente. Yo no sé si en un momento dado han hecho cosas contigo injustamente, pero te toca soportar. Nos toca soportar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú soportas, tú aprendes. Tú aprendes y sobrellevas el asunto. Ahora si te vas y no soportas, pues lamentablemente perdimos. Y aquel hombre pasaron los momentos, pasaron sus historias, peleó por Raquel, trabajó por Lea, trabajó por Raquel, lo engañaron, fue vituperado, fue golpeado como cualquier otro hombre de la historia de la humanidad. ¿Qué sucede en este contexto? En este contexto él se está yendo, él se fue de la casa de Labán. Labán lo persigue y Dios en un momento dado se le aparece a Labán en un sueño. Cuando se le aparece a Labán en el sueño, allí Dios le dice, no lo toques porque yo estoy con él. Y Labán reconoció que estaba con él. Aquel Labán que en un momento dado lo tenía esclavizado, pues en un momento dado Dios permitió. Y sabes, cuando Dios permite que tú tomes una libertad genuina, entonces se da esa libertad. Aquel Jacob siguió y entonces buscó la manera de encontrarse con su hermano, pero tenía miedo. Él tenía miedo de llegarle a su hermano por lo que vivió con anterioridad, con anticipación, que le robó la primogenitura a su hermano. Allí se encontraron, hubo ciertos momentos de angustia, ciertos momentos de dolor, ciertos momentos de felicidad, ciertos momentos de tristeza. Cuando Esaú ve a su hermano, bueno, se le olvidó toda la problemática que había tenido con su hermano Jacob. Y en ocasiones Jacob tenía miedo, eso es normal, tener miedo. El ser humano por naturaleza tiene miedo quizás a diversas situaciones, miedo al progreso, miedo a disfrutar de las situaciones que tiene la vida deparada para esta persona. Asimismo Jacob sintió ese miedo. Jacob se sintió con mucho miedo y mandó a los criados uno por uno. Mandó a los criados uno por uno, y en ese sentido aquel criado llegó y se fue y le presentó aquellas donaciones, aquella ofrenda que Jacob le indicó a su criado que le diera a ese ser querido llamado Esaú. Cuando Esaú se da cuenta que viene Jacob, él se alegró, pero aún así Jacob sintió miedo.
Y si antes de todo este acontecimiento, Jacob lucha con un ángel. Lucha con un ángel y dice, si no me bendices, no te vas. Y rayó el alba. Y a aquel lugar Jacob le colocó Peniel, sitio de oración, sitio de búsqueda de Dios. Y cuando aquel hombre entendió de que Jacob, Dios tenía un propósito con él, aquel hombre llegó y tomó. Aquel hombre se hizo hombre de guerra, mas no se hizo hombre espiritual. Y Dios lo que observó fue eso, que no se hizo un hombre espiritual. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros como seres humanos cumplimos el propósito de Dios? Entonces vienen las bendiciones de parte de Dios. ¿Cuántas veces estás esperando tú las bendiciones de Dios? Aquel Jacob recibió un nombre distinto. Ya no te llamarás más Jacob porque luchó con el ángel. Ahora tu nombre será Israel, y serás padre de multitudes, y serás padre de naciones. Y cuando Dios tiene un propósito con la vida del ser humano, como sea, Dios lo cumple. Y déjame decirte que cuando Dios cumple su propósito en nuestra vida, se hace para bien, se hace en el tiempo de Dios, se hace en el propósito de Dios, se hace en el momento de Dios. Aquel Jacob supo esperar en Dios, aquel Jacob supo dialogar con Dios, aquel Jacob supo vivir ese momento con Dios, porque cuando luchó con el ángel, vio que estaba motivado para salir quizás hacia adelante. Quizás aunque estaba esperando el encuentro con su hermano, no sabía, estaba predispuesto. Porque nosotros los seres humanos cuando estamos predispuestos empezamos como a deambular en el conocimiento. ¿Y será que esto me va a suceder a mí? ¿O será que yo estoy viviendo este momento de angustia, o este momento de dolor, o este momento de tristeza? Y allí en ese momento de tristeza a lo mejor me va a suceder esto, me va a suceder aquello. Empezamos como a divulgar o a prejuzgar, ¿no? A prejuzgar qué es lo que nos va a suceder, qué es lo que estamos viviendo, qué momento de nuestra historia estamos pasando. Y entonces allí nosotros entendemos que Jacob tuvo un encuentro con Dios, y en ese encuentro con Dios, Dios le dio para que resolviera la situación con Esaú. Cuando él se encuentra con su hermano Esaú, se encontraron los sentimientos porque tenían mucho tiempo que no se veían. Tenían mucho tiempo que no se veía, entonces le echa el cuento o le dice lo que le estaba pasando. Fui a trabajar con mi tío Labán, estuve allí en la familia que Dios me ha dado, le presenta a cada uno de sus hijos, le presenta cada una de las cosas, pero con temor. Aquel Jacob tenía un temor muy fuerte en su historia, muy fuerte en su vida. Pero ¿sabes qué? Sencillamente Jacob no se dio por vencido. La idea de tu persona y de mi persona no es darnos por vencido. Sí que somos temerosos, sí que va a haber momentos angustiosos en nuestros caminos, va a haber momentos de angustia, va a haber momentos de dolor, sí, va a haber momentos de dolor, va a haber momentos de tristeza, lógico, va a haber momentos de tristeza. Y en esa soledad donde Dios está con cada uno de nosotros, también vamos a sentirnos solos, vamos a sentirnos tristes, vamos a sentirnos con melancolía, pero no podemos perder el sueño, no podemos perder la visión que Dios nos ha entregado en nuestras manos, no podemos perder esa situación. Y Jacob no perdió esa situación, no perdió el sueño que Dios le dio para que él viviera. Y en un momento dado él se encontró con su hermano, las emociones y sentimientos, el miedo que él tenía pues fue disipado, y entendió que Dios estaba en el asunto. Y cuando Dios está en el asunto, pase lo que pase, Dios se va a mover en nuestras vidas. Pase lo que pase, Dios va a obrar de forma y de manera espectacular en cada uno de nosotros, y va Dios a hacer momentos de gloria en nuestra vida, momentos de grandeza en cada una de las cosas que vivió. Jacob fue grande, fue por eso. Jacob le creyó a Dios. La idea está en creerle a Dios, saber que Dios se mueve en nuestras vidas, saber que Dios tiene el último propósito para bendecirte, el último propósito para actuar. Y allí la última palabra la tuvo Dios, y la última palabra la tiene Dios. Y Dios te dice, te voy a bendecir y haré de ti una gran nación. Pues así le dijo Dios a Abraham. Abraham no sabía cuál era la descendencia, cuál era el propósito, pero él le creyó, y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Algunas veces nos toca salir de ese lugar de confort, nos toca salir e irnos a cosas, que la gente hable mal de ti, que la gente se levante en contra de ti, que la gente divulgue cosas que a lo mejor tú no lo eres, pero en el propósito de Dios está. Si Él te va a bendecir, te va a bendecir. Si Él no te va a bendecir, pues tampoco va a llegar esa bendición.
Pero, ¿sabes? Cuando Dios tiene un propósito con tu vida, de alguna forma u otra, Él te va a bendecir. Sígueme en esta plataforma, suscríbete a mi canal, dale a la campanita, recuerda, lo mejor está por venir, cosas grandes vienen en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.